Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el Honbu Dojo del Karate Funcional. Mi nombre es Jorge Garibaldi y hoy estamos en el episodio 303. Hoy vamos a hablar de la intuición. ¿Karate tradicional o intuición? Como siempre, para ayudarme en la tarea tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Buenos días, Jorge. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no es común tratar en el karate, en el entrenamiento, en el dojo. Es algo que simplemente, por lo menos por mi experiencia, simplemente no se trata dentro de un dojo. ¿Cuál es tu experiencia, Pepe? Sí, igual. Es una cosa casi individual, ¿no? Donde uno escarba. No hay o sea, nadie te enseña, ¿no? A hacer ese tipo de análisis desde otra visión. Así que sí, creo que tenemos la misma experiencia. Claro, porque la intuición es, hablar de intuición desde un punto de vista personal en la práctica requiere de un nivel de libertad de pensamiento y de expresión y de análisis y de práctica que es casi imposible dentro de un dojo tradicional. ¿Te animás a hablar cuál es tu experiencia en relación a eso? Hola, permítame que te interrumpa unos segundos. Si te gusta nuestro contenido y quieres continuar apoyando la producción de nuestro podcast, te invito a que nos des un super gracias en YouTube o que sigas el código QR aquí en pantalla. También te invito a seguirnos y a suscribirte en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de Spotify. Nada más, muchas gracias. Y bueno, la intuición es algo como personal, ¿no? Que tú tienes. No sé si es una cualidad, porque a veces una herramienta, exactamente qué es lo que es, ¿no? Pero de alguna manera, digamos que se te dice constantemente lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, y qué tienes que pensar, e incluso qué tienes que sentir, ¿no? Depende qué movimiento. Si trabaja mucho con las emociones y todo eso que ocurre, ¿no? Esa idea del kimochi que trabajamos en nuestra escuela, ¿no? Entonces se contempla como un elemento abstracto, aunque para mí no lo es. Es decir, la intuición conlleva también conocimiento. O sea, no parte de la nada y tú descubres un día algo que no existe, ¿no? Sino que hay una serie de experiencias, conocimiento, experiencia, podría decir, que te va llevando a, digamos, a una manera de entender el karate no establecido, que muchas veces lo que tú estás haciendo no corresponde con aquello que se te ha enseñado, ¿no? Entonces, para poder trabajar un karate personal, como nosotros muchas veces decimos, la intuición es necesaria, porque si no lo que hace es una copia. A veces mucha gente copia el karate constantemente sin darse cuenta, ¿no? De que lo está copiando, porque falta ese elemento principal que, como tú bien dices, ¿no? Te aporta cierta libertad. Mm, es completamente de acuerdo. Mira, ahí ahora se me dio la idea de buscar la definición de intuición, ¿no? Dice, Ujú. facultad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad de razonamiento. Este, creo que es una definición bastante limitada, ¿no? Porque no solamente no se trata de comprender muchas veces, sino que se trata de seguir un impulso, sí, un impulso informado, diría yo, ¿no? Que se Sí, crea. porque no, a veces en contraposición se habla de la razón también, ¿no? Que ahora hablaremos. La intuición como un elemento contrario a la razón. Por lo tanto, si la razón es racional, Mm, si es algo que parte de unos patrones, digamos, de comportamiento del pensamiento, la intuición es como irracional.
y no es cierto del todo, No, tal como lo explicáis. no la intuición de la cual estamos hablando nosotros. La intuición que estamos hablando una entidad informada, es un camino donde algo dentro de ti te impulsa a explorar, ¿no? Ujú, Pero dentro del marco de lo que sabes, dentro del marco del karate, dentro del marco de lo que estás trabajando específicamente, ¿no? Este, para mí la intuición, como te decía, es algo de lo que estaba prohibido en realidad, ¿no? Porque todo te viene dicho desde afuera, incluso la emoción, ¿no? Acá tenés que poner, eh, acá va el quime, acá va esto, pum. Este, y hay siempre una forma estática de hacerlo. El kata tiene una forma de hacerse, el comité tiene una forma de hacerse. Cualquier desviación de eso está, es un error por definición. Lo cual también lleva a condicionarte mentalmente para el otro lado de la moneda, lo de la razón, ¿no? Porque mm, en nuestro camino hacia el karate funcional nos pasó muchas veces y fue lo que nos empujó al karate funcional, fue justamente donde nuestra razón nos decía, esto está mal, esto no funciona, pero si venís condicionado a aceptar todo lo que se te dice como una verdad, porque así te han condicionado, ¿no? En el yunque del dojo te han dicho esto es así, esto es así, esto es así. Y si lo aceptás todo sin la razón, terminás matando tu intuición y ahogando tu razón. Tu razón queda siendo una copia de 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 Funakoshi. mm. ¿Qué decís, Pepe? Sí, bueno, lo que pasa es que en el karate se trabaja mucho con verdades absolutas. Es decir, esto es así porque todo el mundo lo ha hecho. Y entonces, claro, si ya la verdad existe, tú lo único que haces es montarte encima, ¿no? Y cabalgarla, digamos. Si además esa verdad absoluta parte de alguien a la que tú tienes confianza, que es tu sensei, que es una persona que le estimas, ¿no? Que aprecias y que lo ves como un nivel superior al que tú tienes, y además él está avalado por toda una línea, ¿no? Un linaje tradicional. Justamente. Claro, tú lo único que tienes que hacer, pobre de ti, es comerte la intuición, aún intuyendo que puede haber cosas que no cuajan, y no racionalizar mucho lo que practicas, ¿no? Es decir, muchas veces te dice, esto es hacer, no pensar. Es una Claro, frase que yo he escuchado mucho en karate. No, 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 tienes que delegar, ¿no? E incluso se usaba la frase típica, ¿no? De al César lo que es de César. Es decir, si el karate es físico, el karate es entrenar, ¿no? Descubrir a través, experimentar a través del cuerpo. La razón es como supeditada y evidentemente, si no tienes un cierto raciocinio en lo que haces, la intuición no detecta exactamente qué está pasando, ¿no? mirá, estoy completamente de acuerdo contigo y pienso que en su momento tendríamos que explorar esto en un episodio aparte, la razón de que creamos que la verdad es absoluta, de que el karate ya está hecho en su máxima expresión y de que todos los que nos dijeron desde atrás, todos los maestros que vino antes de nosotros, ellos ya sabían y habían descubierto todo y nuestro papel es el aceptarlo o el buscar eso, ¿no? En- eh, creo que te daría para un episodio Sí, porque yo creo completo. yo creo que eso es una de las claves por la que a veces el karate se queda estancado y también la gente no evoluciona, ¿no? Porque, los principiantes a veces que tienen menos, ¿cómo se llama esto? Prejuicios, ¿no? Sobre lo que ven, se basan mucho en su intuición de lo que ven. Por Eh, ejemplo, si ves a alguien pegando un saco bien, ellos dicen: "Esto está bien", ¿no? mm, Pero luego te dice: "No, no, no, eso no, porque no es de nuestra escuela", por ejemplo, ¿no? mm, "No, porque en karate no pegamos así", y punto, ¿no? Porque no te ponemos la espalda recta y ponemos entonces va dando una serie de información a la razón que a veces son erróneas, ¿no? Entonces, rompe ese equilibrio entre lo que tú ves, que intuyes que es correcto, y luego cómo lo razonas, ¿no? Para darle credibilidad a ese método o a esa forma de hacer. justamente, justamente. ¿Qué te parece si empezamos a hablar un poquito sobre
la intuición, ya que pusimos el contexto de lo que vemos, la falta de uso de la intuición dentro de los dojos tradicionales de hoy, eh, estaría bueno empezar a hablar de, ok, cómo utilizar la intuición en tu práctica personal, ¿no? ¿Por qué tiene un papel a seguir, y por qué tiene un papel importante a seguir desde nuestro punto de vista? Hay que decir también como preámbulo de que, ya lo dijimos un poquito, pero es importantísimo que la intuición no venga desinformada, porque eh, ahí se te va la moto, como decimos en Uruguay. Eh, Estás haciendo, o sea, una intuición desinformada se transforma en fantasía, te puede dar 10.000 errores. Ahora, una intuición informada que trabaja dentro de un contexto específico con la libertad de buscar diferentes opciones, y ahora lo vamos a hacer todo más concreto, esto suena súper general. Es un arma, es una herramienta, como muy bien dijiste vos, Pepe. Ahora, ¿qué te parece si pintamos una imagen, ¿no? Estás tú solo eh, sobre el tatami, no hay nadie, estás tú solo en el dojo, estás practicando tu kata de forma solitaria y sientes un impulso. Algo te dice que podías cambiar la, el ritmo, podrías cambiar las características energéticas, podrías cambiar incluso hasta en vez de hacer una técnica específica que está en el kata, o cambiar esa técnica, o o hacerla de forma diferente. Bueno, las mil variaciones que la intuición te puede sugerir cuando eh, estás entrenando un kata, que vendría a ser el marco de la pintura, pero tienes un lienzo vacío que tú estás pintando. Y que de repente te dicen que esta pincelada. Contame cuál sería tu manera de trabajar en esa escena que te acabo de pintar. Lo que pasa es que aquí, volvemos a la individualidad, porque, es que yo trabajo así, quiero decir, siempre trabajo así, ¿no? Porque no trabajo sobre modelos preestablecidos desde el punto de vista de un kata que tiene unas características determinadas de una escuela, ¿no? De un estilo. Pero históricamente, cuando empezamos, Ah, siempre es esa, claro, ¿no? claro. Sí, sí, cuando empezamos a eso. Bueno, yo creo que ahí parte la experiencia personal, las ganas de entrenarlo, la libertad que te otorgas a ti mismo, ¿no? Mm, Una parte de estudio, no solamente una parte del hacer, del copiar, sino también del experimentar, ¿no? Entonces, cuando diriges la mirada fuera de los cánones establecidos, podemos decir, mm. pues entonces aparece elementos intuitivos, donde tú dices, es imposible que yo pueda girar, por ejemplo, con cierta garantía de estabilidad aquí, si se me está poniendo una posición que precisamente me va a hacer que desequilibre. Por ejemplo, pasar de un Neko Ashirashi es girar a 360 grados o a 100 o 270 grados y quedar en Neko Ashirashi, ¿no? Entonces tú intuyes, y porque estás viéndolo, estás experimentando, que ese movimiento no es útil, no es eficaz, ¿no? Y entonces, pues, lo cambia, lo experimenta y a través de la intuición, pues bueno, va poniendo elementos también de razón, ¿no? Y modificas, en mi caso, las modificaciones creo que son de mejoras, o sea, mejoras, el kata, porque, hay unos elementos externos, digamos, de conocimiento e internos también de experiencia que hacen ver que la intuición te sirve, ¿no? Para mejorar el kata que haces, ¿no? No es un movimiento mental reactivo, quiero decir, que no es, venga, pues ahora lo cambio por esto, ahora lo cambio por aquello, ¿no? Sino que parte de dentro a fuera, que a veces el conocimiento que nosotros tenemos, como te he escuchado decir a veces, ¿no? Viene de fuera adentro, ¿no? O sea, viene de afuera adentro, yo lo copio y punto. En este caso, la intuición te exige que venga de dentro a fuera. Yo trabajo siempre con cierta libertad. Me muevo, experimento, veo, busco el equilibrio, imagínate, ¿no? O busco la estabilidad, o busco la movilidad, o busco cómo mover las caderas, busco. Entonces, mm,
casi de forma intuitiva, sé ya que me va a llevar, dónde me va a llevar ese tipo de trabajo, ¿no? Creo que la palabra clave de lo que has dicho aquí ahora es busco. Mm, Eh, o sea que en la práctica, y bueno, eh, Pepe lo acaba de decir, ¿no? Que él trabaja siempre así. Yo también trabajo de esa forma, pero estamos conscientes de que no todo o sea, que no se llega ahí directamente. Por lo menos en los dos normales, bueno, primero que llegás sin información ninguna, no sabes nada. Y segundo, que con el tiempo vas aprendiendo las verdades absolutas y se te va apagando esa llama. A no ser que el otro lado de la moneda te llame a atención, te diga, la razón te empieza a pinchar, decirte, esto no está bien. Ese fue el camino que hicimos nosotros, ¿no? El camino del buscador del karate funcional. Ahora bien, cuando abriste esa puerta, que es lo que Pepe y yo ya hicimos, el trabajo con intuición es justamente ese, de buscar sin prejuicios, porque muchas veces, o sea, lo que te condiciona en el dojo es que no está permitido buscar sin prejuicios. No está tenés que ir en una dirección específica dentro de esta línea que te dimos. En cambio, cuando uno trabaja de forma intuitiva, se deshace de eso y, y a veces y vas buscando. No quiere decir que después esto lo vayas a usar, lo vayas a internalizar, pero a veces la intuición te dice, anda para ahí. Y en vez de utilizar este tipo de energía, ¿qué pasa si hago así? ¿O qué pasa si hago esto? O sea, hay una curiosidad, hay un permiso para buscar, para explorar, y después la intuición te lleva en distintas direcciones y uno dice, mira, eso estuvo, la razón entra y te dice, mira, eso funciona porque esto y esto y esto. Esto no funciona por esto y esto y esto. O sea, te permite explorar tu karate eh, con mente abierta. Es como mirar al mm. horizonte, ¿no? No es que te digan, no, tenés que mirar acá. Esta parte es lo único que importa es esta parte que vos ves aquí del horizonte. En cambio, esto es mirar con curiosidad, decir, ¿qué es aquello? Y ir hacia allá a ver qué es lo que hay, ¿no? En vez de decir, no, la verdad absoluta está aquí, tengo que caminar por aquí. Y el karate es para toda la vida, y para toda la vida tengo que ir en una sola línea, no puedo mirar acá porque no es mi escuela. En cambio, acá tienes un papel individual muchísimo más responsable de tu propia práctica y muchísimo más activo. Tu mente está floreciendo, las distintas partes de tu ser pueden empezar a llenar espacios que le estaban prohibidos antes, ¿no? Entonces, dejarse llevar es dejarse llevar, es que bajar, despojarse de todos estos prejuicios que han encadenado nuestra mente y darle espacio a tu corazón de estar dentro de tu práctica. Por eso se llama Shingitai. La gente piensa que el corazón quiere decir apretar los dientes y darle para adelante. No, el corazón tiene mucho más cosas en el karate y en el aprendizaje y el exploramiento personal del karate. El corazón es flexible, como la mente debe serlo. Y despojándose de estas cadenas, el karate se te hace muchísimo más divertido también, porque en vez de ver una película 1000 veces intentando encontrarle detalles, no, porque el brazo va acá, no va acá, de repente estás vos, el actor de la película pasás a ser tú, ¿no, Pepe? Claro, el problema de trabajar ese karate tan racional desde el punto de vista negativo, es decir, que se te dé todo dado, que tú solamente usas ese sistema de pensamiento para trabajar, es que te quita la responsabilidad de la búsqueda, ¿no?
O sea, crea una cosa que yo le llamo que te boicoteas a ti mismo, ¿no? Es decir, no tiene que venir el maestro para decirte nada que está bien o no, porque tú ya has aceptado esa forma de pensamiento, esa forma de hacer, esa forma de sentir en el dojo y de hacer, por supuesto, las técnicas. Y entonces, aunque aparece la intuición, tú mismo te anulas, ¿no? Mm, Porque aparece como crees que es un elemento negativo, porque va en contra de la escuela, va en contra de los principios, ¿no? Peor, va en contra de los principios de la escuela, ¿no? Y entonces te estás sometiendo siempre a trabajar racionalmente según se ha impuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Como tú bien dices, ¿no? Dejas de disfrutar porque estás siempre como corrigiendo, siempre como corrigiendo. Es como si yo no terminara de construir nunca el castillo para meterme dentro, ¿no? Estoy toda la vida construyendo, mm, construyendo. Mientras que la intuición te trabajas con el proceso de ahora quito, ahora pongo, ¿no? Te das, te quitas la idea de que todo es carencia, todo está mal, porque no se acerca a aquellos senseis que tú admiras, y entonces siempre estás por debajo, ¿no? La intuición va en contra evidentemente, de ser intuitivo, tener corazón en la práctica, va en contra de lo establecido, y por eso no se usa, ¿no? Porque puede ser un elemento que distorsiones allí donde vayas, ¿no? Porque sabes que cualquier cosa que diga el otro no te lo vas a creer, ¿no? Porque tú tienes elementos, o sea, tienes herramientas que pueden desmantelar ese tipo de discurso, ¿no? Ese tipo de movimiento. Entonces, para mí, que no se utilice la intuición en tu práctica, yo quitaría entonces el elemento práctica mm. como algo cotidiano, es decir, no es Copia. práctica, es copia. La práctica implica, de hecho, fíjate tú, la palabra Keiko, ¿no? Que Mm, se entiende como práctica y Renshu como entrenamiento, haciendo una diferencia entre cuando se entrena, digamos, a nivel físico solamente o de copia, o cuando introduces el elemento más interno, más personal, se habla de Keiko, es razonar sobre el pasado para mejorar el presente. Es ujú. decir, hay un elemento de razón, pero también de intuición Y en de esa mejora. práctica. Y de Mm, mejora, no es haz Renshu. Venga, tú haces Renshu, ahí trabajar, trabajar, copiar, copiar, y ya depende de cómo yo me levante, te veré si la técnica está mejor o no, ¿no? Entonces, quien no utiliza la intuición, para mí no está practicando, sinceramente. Mira, ahora dijiste algo que me parece central. Y es justamente el enfoque del proceso o del producto. Eh, cuando no se permite la expresión personal, cuando no se permite eh, la variación personal, cuando no se permite la investigación personal, entonces se tiene un producto fijo, se tiene un objetivo ya definido y tienes que trabajar en pos de ese objetivo ya definido, ya fijo, que no permite variación, ¿no? La horma, el molde de lo que es la técnica de karate. Ahora bien, cuando la función es lo que define, y por eso hablamos siempre del karate funcional, está arriba de mi hombro acá, el karate funcional. Y es porque lo que define eh, la técnica, entre comillas, es su función. Entonces, cuando tenemos una función, podemos explorar diferentes caminos de cómo llegar a esa función, cómo, cómo optimizar esa función, cómo hacer que se llegue a esa función de la forma más efectiva y de la forma más eficiente. Ahora bien, esta es una pregunta que quiero que exploremos un poquito, porque está la gran posibilidad, y no voy a decir más nada, porque después quiero que tengas la mente libre, ¿no? Que no te condicione el pensamiento, para poder discutir después de una forma más profunda. La intuición puede fallar. Yo creo que menos que la razón, fíjate lo que te digo. Porque para mí la intuición es como integral, es decir, no está sometida a prejuicios previos, ¿no? Sino que es algo que, bueno, que te llega desde diferentes centros. Te puede llegar desde la razón, te puede llegar desde las sensaciones, ¿no? Desde las corazonadas que se llaman, ¿no?
te puede llegar desde el propio cuerpo, ¿no? Del lenguaje corporal. Entonces, la razón está sometida más a ideas, a veces no siempre maduradas, y muchas veces esas ideas que queremos nuestras son ideas prestadas, ¿no? Mientras que la intuición, no digo que no falle, de hecho que falla menos, ¿eh? Para que se me entienda. La intuición es algo como propio, es decir, parte, como te decía, ¿no? Parte como de dentro a fuera, mientras que la razón, pues, puede estar condicionada por muchos más elementos. De hecho, cuando alguien quiere manipular a alguien, manipula su razón, no manipula su intuición. Mira, justamente es a eso lo que iba, porque la intuición, eh, cuando se quiere dictar cada paso del desarrollo de un karateca, la intuición se saca de la ecuación. No existe la intuición. Y es justamente lo que te condicionan es la razón, te condicionan el pensamiento para no abrir esa puerta intuitiva y para pensar dentro de paradigmas específicos que no te permitan ver la realidad de forma objetiva. O por lo menos intentar de ver la realidad de forma objetiva, sino que te dicen, esta es la realidad. Tiene una definición muy clara de lo que es la realidad según el canon de la escuela, el estilo, el sensei, lo que sea. Ahora bien, cuando empezamos hablando y hablamos de que la intuición es una herramienta que solo funciona cuando parte de una plataforma, de una base informada. Para darle riendas suelta, para soltar las riendas del caballo y, y dejar que el caballo vaya donde quiere, hay que tener un caballo que sabe mucho. Hay que tener un caballo que, hay que tener una intuición que se permita trabajar dentro de contextos específicos que ella misma, que la razón define. O sea, como decía recién, lo importante es saber, ok, cuál es la función y tener una imagen clara de cuáles son los elementos estructurales, energéticos, etcétera, de posicionamiento, tácticos, etcétera, que deben estar para llegar a una función específica. Por eso la gente muchas veces no entiende cuando nosotros hablamos de cambiarle la intención a la expresión, al gesto técnico dentro de un kata, es justamente abrir una puerta donde la intuición puede salir a buscar. Cuando decimos, en vez de pensar esto como un golpe, Ujú. y ¿qué tal si es simplemente llevar el brazo hacia adelante para poder tirar de una persona? Con ese mínimo cambio donde le abriste una puerta a la intuición para explorar, te salen, te burbujea el cerebro, porque la intuición te empieza a sugerir aplicaciones, situaciones tácticas. De repente, en vez de tener una técnica, no sé, tenés un montón de técnicas o de aplicaciones que antes no tenías. Antes tenías, mira, esto es un uke, después le viene un keri y después viene un tsuki. Y eran los tres elementos únicos del karate tradicional. En cambio, cuando de repente decís, bueno, voy a cambiar la intención a esto. ¿Qué tal si en vez de esto de ser un golpe, es un agarre y un tirón? ¿Qué tal si esto en vez de ser una patada, es un derribo? ¿Qué tal si esto en vez de ser un nuque, es una proyección o es un ataque a una articulación? Y la intuición se te va, pa, 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 pa. Es como sale, hace así. Es como unos tentáculos de exploración que tu intuición y tu mente salen buscando. Ahora bien, si no tienes la información necesaria para saber cuáles son los elementos que necesariamente deben de estar
para llegar a una función específica, ahí sí se te va la moto, porque terminás con fantasías, como es muy común en el karate tradicional de hoy, de gente que busca. Y la verdad que siento con ellos y me parece que están haciendo un trabajo importantísimo intentando romper las cadenas del paradigma en el cual están, pero sin romper las cadenas. Entonces ves, por ejemplo, la otra vez estaba viendo una aplicación de un sensei que estaba intentando, desde su horizonte, darle sentido a la primera técnica de Pasai. Ujú, Pero como seguía condicionado, lo que buscaba era formas de golpear con esa primera técnica. Y es evidente para todo el mundo que busca la función, en vez de intentar, tengo un, un clavo, ¿dónde lo puedo clavar? Fijarse en la pared y decir, ¿qué es mejor, un clavo o un tornillo acá? ¿No? Y la primera técnica de Pasae no puede ser percusiva, no tiene nada que ver con ser una técnica percusiva, pero como no, este sensei no podía romper esa idea, salía con fantasías que no iban a funcionar nunca en su vida. En cambio, si se tenía una función diferente, si se animara a pensar en su razón le permitiera pensar en una función diferente, si su razón le permitiera, voy a abrir esta puerta, su intuición se metería de cabeza por esa puerta. Se zambulliría, ya, ¡pum! A ver qué hay ahí, a ver con qué se puede jugar. ¿Qué me decís, Pepe? Bueno, y además de forma literal, porque hemos visto el mismo vídeo, o sea, no es solamente el movimiento de brazos, sino el Kosadachi incluido, ¿no? Sí, exactamente. Quedándome de espalda al oponente, le estoy pegando, yo mirando para el otro lado. No Sí, sabía que habías visto ese video. sí, sí, hemos tenido la suerte de ver los 2, que, compartimos lo bueno y lo malo, ¿no? Como se suele decir. No, lo que ocurre es que los elementos racionales a veces están basados en el propio conocimiento que tenemos. Es decir, si yo no conozco algo, no puedo razonar sobre ello. Mientras que la intuición tiene un elemento de conciencia, ¿no? Donde tú hay algo que no necesitas de argumento, argumentar, razonar, meterle lógica, o como bien dice aquí, ¿no? La razón, que es un proceso analítico, lógico y secuencial, ¿no? Rompe con todas las normas de la razón, sino que es algo que se penetra ahí a través de un elemento que, que incluso podríamos decir que es irracional, podríamos decirlo, Mm, pero que es una irracionalidad llena, no una irracionalidad vacía, ¿no? Donde eh, em, como no existe en todo este orden analítico intelectual, pues entonces no está correctamente analizado, ¿no? Sino que es que parte de otro centro, ¿no? Que tú dices, esto no puede ser. O sea, si tú me dices a mí que el fuego no quema, como que no, porque yo siento calor cuando me acerco, ¿no? Entonces estás rechazando, digamos, una idea preconcebida, intuyendo que hay algo superior a la razón, que es la conciencia. Y la conciencia siempre parte más desde ese tipo de intuición, como tú bien decías, informada, yo lo llamo intuición llena, que bueno, de una manera de razonar que casi siempre está condicionado por un montón de elementos, ¿no? Culturales, sociales, religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro del karate, pues tiene esa cultura, tiene esa filosofía y tiene esa forma de entender la práctica, ¿no? Así que en principio, yo creo que los 2 pueden ser compatibles, ¿eh? En un momento dado, pero yo me fiaría más de mi intuición que mi razón a estas alturas. Yo diría, para mí, es un yin yang, es un goju, ¿no? Y la Ujú, intuición es el explorador y la razón es el filtro, ¿no? Dejamos que la intuición salga galopando por el paisaje y, y descubra, y la razón es la que dice, bueno, ahora miré todo el paisaje
y me parece que la mejor forma de llegar es por aquí, ¿no? O sea que la intuición juega y descubre y la razón elige, digo, filtra y nos lleva a, no a una, a varias, varios caminos de dónde, cómo llegar a esa función que estamos buscando. Cambia la función, cambia el mapa. este, es como que hay una relación simbiótica para que Ujú, nuestro karate, y esto es aplicable a todas las esferas de la vida, ¿no? Este, pero aparte, me parece de que fue lo que nos pasó, tanto a ti como a mí, lo acabas también de mencionar también un poco por arriba, es que eh, cuando nuestro proceso de liberación eh, empezó, fue porque tanto nuestra razón como nuestra intuición fueron heridas. Como decía, si me dice que el fuego no quema, y yo me estoy quemando, me estoy incinerando, y es la razón y la intuición. Porque muchas veces, por lo menos lo que me pasó a mí, estoy casi seguro que a ti, lo primero que se me despertó fue la intuición. ujú, Fue esa sensación de que acá algo no está bien. Y eso fue como el impulso para que la razón dijera, ¿qué es lo que no está bien? ¿No? Y salir a observar y a filtrar de forma racional, pam, y resulta que no estaba bien. Cuando le pusimos la visión analítica del razonamiento, ¿no? Y me parece que estoy seguro que todo el mundo ha tenido experiencias de que hay algo que te dice, o hay algo que te dice, sí, es una vocecita interior, es como un sentimiento, es algo, y que por lo general estamos condicionados a ni registrarla. Pero cuando la registras, decís, ¿qué pasó acá? Cuando te animás a escuchar eso, eh, te salen momentos de maestría que vos decís, pero ¿y esto qué es? Hay mucha ujú. gente, hay muchos artistas, por ejemplo, o escritores, o gente que produce, que crea, que muchas veces te dicen, yo no creé esto, algo a través de mí creó esto. Yo soy simplemente el medio por el cual esto sale, pero esto lo he escuchado de mucha gente. Y estoy seguro que a vos te ha pasado, a mí me ha pasado un sinfín de veces, que estoy en el dojo solo, también trabajando, como haciendo la escena que pintamos al principio, donde yo siento justamente que siento como que fuera una mano guía, digo, siento como que estoy eh, dándole forma a algo que ya estaba ahí, que pedía ser expresado, que pedía ser formado. Tenés, yo estoy seguro que vos tenés esa experiencia porque aparte de nosotros dos, estoy absolutamente convencido que vos sos el más intuitivo de nosotros dos. El que más rienda suelta le da la intuición. ¿Qué decís, Pepe? Bueno, la intuición te permite la creatividad, ¿no? Que es otro de los elementos también que está tapado por la racionalidad, por la razón, ¿no? Más llamado racionalidad a veces, ¿no? Es porque el problema de la razón excesivamente es porque la forma de pensar condiciona todo. Mm, Como pienso vivo, como pienso entreno, ¿no? claro. Entonces, puedo estar pensando de una manera y trabajando empuja esa forma de pensamiento y está totalmente equivocado. Y la gente puede decir, hombre, no. Sí, Mm, vemos sistemas absolutamente absurdos mm, en las artes marciales, que están basados en la razón. Si tú le explicas, o sea, si tú le pides que te explique algo, te van a dar argumentos seguro, pero tú intuyes que no, mm, por muy avanzado que sean esos argumentos o por muy razonados que esté. ¿Por qué? Porque la relación entre lo que piensas y lo que haces es incompatible, porque la realidad tiene que formar también parte de esa razón, ¿no? mm, Y la realidad a veces viene más de esa parte intuitiva, ¿no? Que experimenta, que crea, que es capaz de tirarse al vacío, ¿no? Que dice, que un día dice, bueno, esto no puede ser así,
porque nada cuadra, lo intuyes, ¿no? Y después, pues buscar elementos de raciocinio que te hagan llegar a una, digamos, a un consenso, ¿no? A un orden mental, digamos. Pero, para mí, la práctica desde la intuición, lo que pasa es que es natural, es decir, yo me muevo y entonces, aparece eso que yo llamo intuición, que nosotros llamamos intuición, que puede ser también creatividad, parte de creatividad, porque, a través de muchos años de entrenamiento, mi cuerpo necesita movimientos complejos, más complejos de lo que se hace habitualmente, ¿no? Son como más finos, de más información, ¿no? Son movimientos de más información. Entonces, yo no puedo trabajar con tanta información a nivel corporal, con tanto que me devuelve cuando practico, si no es a través de ese movimiento consciente, ¿no? Intuitivo y no racional. No, es que esto yo lo estoy haciendo, pero en mi estilo no se hace, Mm. ¿no? Yo, por lo tanto, me tengo que mover de otra manera. Entonces, no puedo trabajar con elementos, con características, con elementos tradicionales de una forma de pensar en karate, porque la información que me está devolviendo la práctica no pertenece a ese centro, pertenece más a la creatividad, a la intuición, a la conciencia. Esto puede parecer raro, explicarlo, pero seguramente que mucha gente lo ha sentido. A lo mejor no le ha dado, digamos, voz, pero es algo que es habitual de la práctica, porque estás trabajando con mucha energía, ¿no? Con mucha información. Claro, pero aparte, eh, sí, lo que define muchas veces es el contexto también, ¿no? Porque Mm, todo lo que has dicho ahí, si en vez de pensar en la práctica, en el contexto de aprender karate, si lo pensamos en el contexto del combate, los combatientes más exitosos en todas las ramas, del comité de la WKF, el boxeo, el MMA, son aquellos que son los más creativos. Son aquellos que rompen la horma y te hacen cosas que no te podías esperar. Este, cuando a la hora de aplicar, aquel que suelta las riendas y crea, incluso crea cosas fuera de la norma de la cual se está trabajando, es aquel que muchas veces vence, aquel que hace algo que es inesperado dentro del combate. Y eso se puede ver, eh, no sé, se puede ver con Agayev o ese tipo de gente dentro del comité de la WKF, en el boxeo, yo qué sé. Se ven gente que con su, bueno, por ejemplo, a mí me encanta Alexander Usyk, el peso pesado, justamente porque es un peso pesado, pero pega y funciona como si fuera un peso pluma. Es rapidísimo, tiene 10.000, eh, mm, tiene un arsenal muy técnico, muy grande, y lo utiliza de una forma muy creativa y muy táctica. Intercambiando movimiento, esquiva, evasión, eh, eh, combinaciones condicionadas por su movimiento y la disposición táctica que tiene, etcétera, etcétera. O sea, tiene 1.000 elementos dentro de su boxeo que le permiten pintar, por así decirlo, para decir la analogía, le permiten pintar cuadros, imágenes, en la cual su oponente no lo puede seguir. Y ahí es donde se ve la intuición, porque ahí cuando estás enfrente al otro, no estás diciendo, pero acá es Uke, acá es Suki, acá es Keri. Estás navegando el océano y estás enfilando según el viento y las olas y la corriente, etcétera, etcétera. No te dejas guiar por una horma que dice esto es así, ¿no, verdad, Pepe?
Claro, bueno, eso es entrenamiento, ¿eh? Ya te digo, aparte que tenga una cualidad física, o sea, una cualidad, personal suya, porque eso se entrena, ¿no? Claro. Por ejemplo, si tú observas un ejercicio de espejo, ¿no? Mm, O de sombra, está constantemente creando, está claro. escuchando la energía, viendo que por aquí no, te das cuenta cuando falla, ¿no? El elemento del kata, sin embargo, es más fijo, es decir, Mm. no hay un orden preestablecido y el error se interpreta desde un punto de vista más estético, ¿no? O corporal que de otra índole, ¿no? En el boxeo un fallo significa un golpe. Sí, por eso Entonces, decía el contexto, porque si el cambias de mente, en contexto. vez de decir kata, decís combate, ¡pa! Se te va, cambia toda la imagen, ¿no? Claro, lo que pasa es que, tú tienes que entrenar como luego vas a pelear, es decir, haga lo que Mm. haga. El problema es que el kata no tiene elementos que te permitan creatividad, y Bueno, en la realidad creatividad. sí, pero, pero la forma de ver el kata, ¿no? Sí, bueno, de tal forma sí también se le han quitado muchas cosas, o sea, Sí. que tampoco los tiene. Entonces, la técnica que tú haces al aire, en realidad, te hace un buen técnico, Mm. pero no te hace una persona intuitiva. Eso luego tienes que expresarlo en un contexto donde tú puedes expresar esa libertad, digamos, ¿no? No es necesario matarse, hay reglas, por ejemplo, en el boxeo no se matan. Y cuando se suben al ring está muy preparado, precisamente para que no haya accidentes, que no son unos inconscientes, quiero decir, que es que se pelean, sí, pero esa gente tiene mucha preparación. O sea, tú le das un golpe y es como si le diera a la pared, le da igual. Entonces, esos elementos a veces en el karate racional, ¿no? En el karate que no se actualiza, que no se reajusta constantemente en cada práctica, pues carece de esos elementos, ¿no? Y amparado muchas veces porque predomina el do, ¿no? La falta de agresividad es educativo, es decir, todos son elementos racionales, razonales, ¿no? O sea, y además de modas, ¿eh? O sea, que tiene que ver con la moda, porque el do actual no es el do de hace 30 años. O sea, que va actualizándose dependiendo del grupo social que haga el karate en ese momento, ¿no? Así que, tú no puedes entrar en un combate, o en un ring, en un tatami y decir: "Pues me voy a poner en kamae, cuando el otro mueva la pierna izquierda, voy a hacer una exageración de lo que es usar mal la razón", ¿vale? De usar y justo en ese momento yo entro, me salgo por el lado, giro y me paro. O sea, mientras tú haces todo ese proceso racional, el otro está bailado, ¿no? Mm. Pero a veces en la práctica del kumite, en karate, karate de dojo, karate tradicional, es eso. Yo me pongo en A, tú te pones en B, yo te ataco así, si tú me haces así, no, no pongas el brazo así, no intuyas que yo venga, tú tienes que esperar cuando te dé la voz. A veces incluso ni siquiera ataca cuando quiere, sino cuando se da la voz, ¿no? Entonces ahí sí hay un conflicto entre la razón y lo que tú intuyes que eso no vale, ¿no? Dos comentarios a lo que estás diciendo. Creo que justamente una de las cosas que ha creado un karate tradicional cada vez más dogmático, y un comité de la WKF que se ha separado completamente de la práctica tradicional, justamente el hecho de que el reglamento le ha quitado realidad. Yo me acuerdo, yo era un cinturón bajo, ¿no? Este, pero me acuerdo en los 80. Vos ibas a competir en los 80 y sabías que iba a haber sangre, que iba a haber hematomas y que iba a haber, incluso, basta con verlo. Yo tengo todavía los videos en VHS, yo qué sé, viendo a Rubio, Karl Lagerfeld, yo qué sé, se daban unas palizas cuando ibas a. Y cuanto más regional fuera el campeonato, más paliza había. Si era del barrio, te mataban. Si era del distrito, salías en camilla. Digo, era otra visión que estaba, si bien condicionada por el reglamento y si bien condicionada por una versión de duelo uno contra el otro y si bien condicionada por una visión percusiva del karate, como que lo único que hay son patadas y golpes, la eh, intencionalidad, como decís vos del boxeo, un error
te cuesta un knockout, por ejemplo. En aquel momento estaba menos separado. Vos ves, la gente no estaba saltando ni nada. Digo, había una unidad más grande de la práctica dogmática y cerrada que había en el dojo y se reflejaba más en el tatami, en el kumite. Ahora bien, otro de los elementos que quiero recalcar de lo que venimos hablando es que, y por qué la práctica del kata, como vos decías, no permite mucha creatividad. La, la creatividad que yo le veo a la práctica del kata es justamente de sacarle la cerradura y que te permita cambiar la técnica del kata para explorar, ¿no? Pero el hecho de que el kata tenga una forma cerrada es porque el kata es el mapa. El combate es el camino. O sea, es como si yo vi una vez la analogía, si yo agarro un mapa de Madrid, lo pongo en el piso y me paro arriba de él, no estoy en Madrid, sigo estando en Aarhus, en Dinamarca. Ahora, si yo agarro el mapa de Madrid, voy a Madrid y empiezo a caminar por las calles de Madrid mirando en el mapa, siguiendo las instrucciones que están en el mapa, ahí sí voy a estar utilizando el kata de la forma que es. El kata es simplemente una serie de informaciones que yo tengo que utilizar. El mapa es la herramienta y yo soy el mecánico que arregla el auto. Sin el conocimiento, sin mis acciones, el kata es una serie de información muerta. Es como un libro que nadie lee. Hay que diferenciar entre el libro y el lector, ¿no? Y que después el lector va y escribe cosas nuevas basado en lo que leyó y en la inspiración. Así funciona la cultura, así funciona la creatividad en nuestra civilización, en el humano, ¿no? Ahora bien, podemos decir que el instinto y el sentimiento son una función imperativa, absolutamente necesaria en el desarrollo del karateka. Me lo pregunta, sí, claro, para mí sí. Para mí es imperativo. O sea, todo lo que tenga que ver con la mejora humana, incluso desde el punto de vista del Karate Do, tiene que tener esos 2 elementos. O sea, porque, nosotros nos relacionamos, nosotros no somos seres separados, por ejemplo, ¿no? No somos cuerpo por un lado, mente por otro, Mm, emociones por otro. Somos un ser integral. Entonces, cuando una persona tiene un desarrollo, intelectual, pero se queda a nivel emocional, como un niño pequeño, hay un mm, desequilibrio. Cuando hay un desarrollo corporal excesivo, ¿no? Pero no se razona lo que se hace, hay un desequilibrio. Entonces, todo esto, entonces la razón tiene que estar avalada, es decir, la razón es lo que le da, digamos, lo que actualiza lo que sentimos y lo que intuimos, ¿no? Es lo que le da, digamos, orden externo, cómo queremos expresar nosotros hacia los demás, qué información le queremos dar, ¿no? Y lo tenemos que hacer de una forma racional, de una forma que se entienda, que tenga lógica. Que además sea una herramienta que podamos usar nosotros y que pueda, lo que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, ¿no? En el podcast. Entonces, pero no puede ser, la razón no es imaginación, no es lo que yo imagine como lo uso desde el intelecto, es racional o razonable. No, 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 la razón es digamos, como decía Ueshiba decía que la técnica era la expresión externa de la energía, ¿no? De la fuerza o de como quisieran llamarlo. Entonces, la razón es aquella herramienta que yo utilizo para expresar conocimiento y experiencias, ¿no? justamente, Y no justamente. es que todo aquello que se me ocurra, por ejemplo, que la cadera va en el sentido contrario Ay, al por puño, favor. a la fuerza. Entonces, hay todo un libro escrito sobre ese movimiento y que además razonado, pero no es razón, es simplemente argumentos que parten de que no hay una experiencia implícita, que no hay una sensación de cómo coopera todo para hacerlo bien. Es decir, bueno, ¿la ideología la podemos considerar que esté en el plano de la razón? No, ¿no, Jorge?
muchas veces, en su inmensa mayoría, no. No. Pues bueno, pues ahí queda dicho, ¿no? Si nuestra mente tiene el filtro de la razón, de la conciencia, o está trabajando con ideologías, ¿no? Mira, me encanta que uses el ejemplo del koji, de la cadera, ¿no? Eh, yo estoy trabajando, bueno, todo el mundo sabe que nosotros damos clases en línea, ¿no? Tenemos alumnos por todo el mundo ya a esta altura. Trabajo con un karateca, un buscador uruguayo que tiene sus raíces en el Shorin, una escuela de Shorin que usa el koji para todo, pero no se puede rascar la nariz sin hacer koji. Este, pero como usa la cadera desconectada eh, de su tronco, de sus hombros, especialmente, o sea que lo que haga con la cadera no se transmite a los hombros, no se transmite a las manos, ¿no? Entonces, eh, le digo, el trabajo de cadera tiene su lugar, pero tiene su lugar en función, valga la redundancia, en función de una función. Ahora, ¿para qué utilizar la cadera para algo que no es necesaria? Eh, O por lo menos para algo que lo estás anulando. Digo, para rascarme la nariz yo no necesito usar la cadera, uso el brazo. Empuja un coche haciendo ese movimiento de cadera. Exactamente. Es como que hay, en algunas orientaciones del karate tienen un martillo. Y como tienen el martillo, lo único que ven son clavos. Ah, es clavo, 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 clavo. Y se utiliza esta herramienta indiscriminadamente. No hay razón, no hay razonamiento. Y como no hay razonamiento, no hay lugar para la intención, para explorar y decir, no, no, no. Y ahí no puede ser, no puede ser, ¿no? Este, y me gustó que utilices ese ejemplo porque es un ejemplo arquetípico de justamente donde se ahoga la razón y por lo tanto se ahoga la intuición. Se ahoga, se imposibilita la capacidad de la persona para pensar, decir, esto no, pero no tiene sentido. Y como la persona no tiene ese pensamiento, no sale a buscar alternativas, no sale a explorar a donde su intuición lo lleve, ¿no? Entonces eso es un cambio típico, es un elemento típico de cuando se ahoga, se cierra una puerta, ¿no? Ahora, para mí, hay como otra de las necesidades, de las condiciones que hay para que la intuición pueda existir, es que la razón funcione como el seguro del pensamiento libre. ¿Qué me decís, Pepe? No, evidentemente. Evidentemente, el lo que pienso, lo que razono, es proporcional a lo que a lo que intuyo. Es decir, no puede estar separado, no puede ser un elemento separado, ¿no? Entonces, a veces digamos que el instinto actúa como, actualizador de mis ideas, porque he descubierto otras cosas, he descubierto nuevas formas, y la mente es lo que te rige, también basado en la experiencia y en el conocimiento, en este caso, para decirte: "Hombre, por aquí no, por aquí sí, aquí no, por aquí sí". Por eso hay que usarla, no es que no se use, sino hay que usarla correctamente, ¿no? Y pensar y analizar lo que hacemos, si tiene lógica, experimentarlo, desarrollarlo y bueno, y luego evidentemente e esa brújula de la razón, que nosotros también lo usamos mucho, mucho, yo creo que constantemente, ¿Mm? aparte del instinto en la práctica, es lo que hace que no te desequilibres, ¿no? Que no haya una inestabilidad, ¿no? Porque el problema es que el karate, como una buena actividad física y bastante completa, es también muy pasional. ¿Mm? Entonces, igual que hay gente que no utiliza para nada el instinto,
a veces tampoco usa la razón, que es todo déjate llevar, ¿no? Siéntete libre, esto es personal, ¿no? Todo vale porque tú tienes tu karate, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. No sé, y ese amortiguador, digamos, que es la razón, pues la utiliza más bien poco, ¿no? Justamente, digo, donde no hay razón, la intuición es ciega, Ujú. va a los manotazos por el mundo, ¿no? Y por eso yo pienso que van de la mano, ¿no? Porque la razón es la garantía del pensamiento inteligente, del pensamiento independiente, perdón, y de la comprensión. Porque no se trata de copiar, se trata de comprender para después poder generar, crear tu propia técnica, ¿no? O sea, poder llegar a ese Suki que te están mostrando, no desde los elementos externos, como hablábamos hoy, sino del trabajo interno que tú haces para llegar a ese Suki que te están mostrando. Pero si solamente tienes eso, lo que la razón te está garantizando es que vas a hacer una buena copia. En cambio, si trabajas en el flujo, en la corriente, donde la razón y la intuición se turnan en dirigir el barco, si la razón y la intención se turnan en ser el capitán del barco, el timonel, la intuición se transforma en garantía de desarrollo, porque es la que cuando le das la posibilidad es la que brota y busca, y la razón dice, ah, mira qué bien que encontraste, me la agarro, ¿no? ¿Qué decís vos, Pepe? Hombre, el equilibrio siempre es importante, ¿no? Como tú decías, tú antes citabas Goju, ¿no? Mm, Aquí también existe esa idea. Lo que ocurre es que el elemento Goju se toma como elemento separado y en mm, algún momento deben de converger, ¿no? sí, Aquí es necesario, es decir, el exceso de algo de los dos, pues bueno, no facilita un progreso, ¿no? mm, Porque eh, eh, mm, en realidad es el uso adecuado, y el uso adecuado es la inteligencia, mm, ¿no? De cómo usar todo aquello que tienes de forma que te sirva, ¿no? Que te ayude a progresar. Eh, Tiene que ser un filtro y no un elemento que separe. Yo, por ejemplo, yo conozco una persona que es muy inteligente, que cualquier cosa que tú le digas, él él está en contra, está usando su razón, se opone. O mm, sea, no escucha, que si no escucha mm, dice: "Oye, pues yo intuyo que eso puede ser verdad", ¿no? Por ejemplo, ¿no? O al revés, ¿no? Cuando tú le sometes a una persona que no tiene un alto nivel de comprensión, porque el karate también es intelectual, claro. aunque no lo parezca. Entonces, no llega a lo mejor al nivel que tú le quieres expresar, ¿no? A nivel de razonamiento o de racionalidad que tú le quieres expresar, porque no se debe hacer algo. Entonces acude a ese elemento emocional, o instintivo, ¿no? Instintivo en el peor de los sentidos, como un elemento de protección, ¿no? Hacia sus argumentos, y entonces crea un desequilibrio constante, ¿no? Entonces, cuando es fuera de nosotros hay esa falta de comunicación con otra persona, pues es evidente, ¿no? Que hay una Mm. ruptura. Pero a veces esa falta de comunicación es interna, es hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay que estar muy vigilante, es decir, entre la intuición y la razón tiene que aparecer el elemento, ¿cómo se llama? El eslabón, ¿no? Que une esas dos partes, que es la conciencia, lo que va diciendo, este razonamiento es correcto, esta intuición no. Esta intuición sí tiene sentido, este razonamiento no, ¿no? Y va creando como una especie de equilibrio. O sea, es un sometimiento constante a estar atento, a practicar, ¿no? A Sanshin, si quiere los karatecas tradicionales usar esa palabra, ¿no? Es decir, estás vigilante. ¿Por qué? Porque si no, podemos usar un exceso de fuerza en un Suki o un defecto de fuerza en una defensa, ¿no? Mira, mi sensei en la dicotomía de los artes, las artes marciales internas y las artes marciales Mm, externas, él me decía, eso es una estupidez. Me decía. Porque él hacía tai chi y karate, ¿no? Decía, eso es una estupidez. Me dice, a ver, parate en el dojo, en el tatami. Me dice, a ver, movete nada más usando tu parte interna. Es imposible. Eh, o movete usando solamente tu parte externa. Es imposible.
Este, me parece que a lo que cuando me encantó la frase que es comunicación interna, ¿no? También el karate. Y justamente cuando te condicionan el pensamiento, te condicionan la razón y por tanto te condicionan la intuición, es cuando te prohíben tener esa condición, esa comunicación interna. La comunicación es simplemente de afuera hacia adentro. No hay una comunicación de ti contigo mismo, ¿no? Ahora bien, para mí el karate, y esto se lo digo a mis alumnos constantemente, el karate es 99% interno, en el sentido de la conciencia interna que tiene que haber. Porque si no hay conciencia interna, si no sos consciente de las herramientas internas que estás utilizando, si no trabajas en expander esa conciencia, es lo que se ve ahora. Cuando nosotros hablamos de está braceando, decimos, ¿no? O sea, está pegando con la mano. En mi dojo, todo el mundo sabe, el peor insulto que te puedo hacer en el dojo es que estás pateando con los pies y estás golpeando con las manos. Eh, Quiere decir que no tienes conciencia alguna de los procesos internos para llegar a esa técnica y lo único que haces es la forma exterior, ¿no? Pego con la mano. De la muñeca para atrás no sé nada. Y no es que no sepa, es que no estoy explorando, no soy consciente de nada. Y para llegar a esa conciencia se necesita un exploramiento interno, pero libre, en el sentido de decir, mira, esta es la función, aquí está el destino. ¿Qué camino vas a usar para llegar ahí? ¿Cuál es el camino en el que gastas menos combustible y tu coche anda más rápido? ¿No? Eficiencia y eficacia. Eh, Porque lo venimos hablando hoy, por ejemplo, cuando se habla de los bunkai, cuando se habla, y esto es un tema viejísimo dentro del podcast, que es recurrente porque es tan tremendo, cuando se condiciona la técnica a elementos arbitrarios, que no tienen que ver si estás pegando fuerte, por ejemplo, si estás pegando, sino elementos exteriores a la función. No, que el Suki tiene que tener, no puede ser así, tiene que ser así. Que el Hikite va 2 centímetros arriba de la costilla. Son cosas que no son arbitrarias porque no se concierne con la función. Y como no se conciernen con la función, te dicen una forma de hacer las cosas que puede ser cualquier cosa que se les haya ocurrido durante la evolución, la separación cada vez más grande entre el Tode Jutsu y el Karate Do, que no tiene nada que ver. Entonces, ¿para qué voy a golpear si no, en realidad no voy a poder golpear? ¿Para qué voy a golpear de esta forma única que me dicen si en realidad no voy a poder golpearle a nadie? ¿Para qué voy a bloquear de esta forma si en realidad en la expresión física, en el contacto con otro, no voy a poder bloquear? Pero esa es la forma de hacerlo. ¿Qué decís, Pepe? Sí, bueno, no mucho más que decir, ¿no? Yo creo que queda claro, ¿no? Que nosotros tenemos que practicar siempre basado en la razón y creer en la intuición. Eh, no se puede buscar la intuición, es algo que se tiene. Lo que sí se tiene que hacer es no anularla cuando se tiene. No tiene por qué ir en contra de nadie ni de nada, esto es personal, es tu carácter personal. Y luego, bueno, usar el filtro de la mente para ver si lo que hacemos pues tiene lo que experimentamos o lo que estamos o lo que buscamos, pues tiene una cierta lógica, ¿no? Y nos aporta. O bien, esa es la opción, digamos, normal de alguien que quiere aspirar a cada día ser mejor karate. Y la otra, pues bueno, nos sometemos a una de esas partes y el tiempo dirá, digamos, ¿no? Bueno, el tiempo dice, y después encontramos gente que ha entrenado toda su vida, 50 años de entrenamiento, y son buenos para hacer técnicas, como decías tú. No, incluso aparecen muchas frustraciones, ¿no? Porque anular la intuición, que es un elemento importante, es que, claro, yo es que veía esto, a mí no me gustaba, pero bueno, voy al dojo, mis Ujú. compañeros, todas esas cosas que uno se justifica para no dar paso, ¿no? Mm.
Entonces, bueno, creo que si analizamos este podcast y lo que decimos, creo que mucha gente pues tiene esta misma sensación, ¿no? Y luego, pues, como la use ya es personal, claro. Bueno, y con eso terminamos el episodio de hoy. Y bueno, se acercan las fiestas. No vamos a publicar otro episodio antes de Nochebuena y Navidad. Así que les deseamos una feliz Navidad. Y estoy seguro que vamos a volver antes de fin de año. ¿Qué decís, Pepe? Sí, claro, estaremos por aquí. Bueno, entonces, hasta la próxima y nos vemos en el último episodio del 2025.